y pensaba en hacer una pequeña investigación como para más o menos saber cuáles son las malas noticias que hay estas semanas. Pero la verdad es que dije, ¿para qué? Y con una entrada muy rápida a las noticias o a las redes sociales, ahí nos enteramos. Lo curioso, ¿saben? Es que las malas noticias venden, porque son las que más atraen al público. A veces, si has estado viendo alguna ocasión un noticiero, a veces la buena noticia ya la dicen cuando ya se van, ¿no? Y antes de irnos, una buena noticia, dicen, ¿verdad? Y ya casi de salida, ¿no? Porque la mayor carga de información son las malas noticias. Es curioso porque es nuestra realidad. Cuando vemos estos dos versículos, no sé si me ayudas, porfa, con el versículo 14. Me gusta cómo el evangelista Marcos hace algo diferente. Empieza con una mala noticia, pero después de la mala noticia, da otra noticia. Antes de que veamos a detalle esto, quiero hablarte un poquito de Marcos. ¿Quién es Marcos? Marcos se dice que era un discípulo del apóstol Pedro. Quizás oímos más del apóstol Pedro que de Marcos, porque de cierta manera Marcos solo aparece como el que escribió este evangelio, pero hasta eso se ha dicho que Marcos no caminó con Jesús. Él fue discípulo de Pedro y entonces él recibe la información o el testimonio primeramente de Pedro y entonces Marcos lo que hace es escribir todo lo que a él le están diciendo. Marcos tiene un propósito al escribir su evangelio y es: quiero que no judíos, dice él, conozcan a Jesús. Juan, el evangelista, el evangelio de Juan tiene otro propósito. El evangelista Mateo tiene otro propósito, pero Marcos lo tiene claro. Marcos dice: quiero que todos aquellos que no son judíos conozcan a Jesucristo. ¿Hay algún judío aquí? ¿Ah? Entonces este evangelio es para nosotros. Es más, si tú nunca has leído una Biblia, si no tienes una Biblia, mira, acércate a nosotros al final, te podemos regalar una. Nos encantaría regalarte una Biblia, de verdad. Y dices, pues, ¿por dónde empiezo? Yo te recomendaría que empieces con Marcos. Marcos son solo 16 capítulos que si leyeras un capítulo al día, mira, empiezas hoy es primero, ¿verdad? Empiezas hoy y el 16, hasta recibes tu quincena ese día, porque a veces pagan el 16. Y mira, Señor, gracias porque terminé de leer Marcos y gracias porque ya depositaron, ¿no? Y Marcos es como el periódico que pasa de una noticia a otra. Marcos va muy rápido. Marcos le interesa que veamos a Jesucristo en acción, vaya. Marcos no se detiene con la genealogía como Mateo. Marcos no se detiene con tantos detalles como Juan, como Lucas, que Lucas hizo una investigación. No, Marcos quiere que tú veas a Jesucristo en acción, moviéndose de aquí para allá y enseguida y a continuación. Y eso es algo bien hermoso de Marcos. Y de verdad, si no tienes una Biblia, hoy nos gustaría regalarte una. Y ojalá pudieras leer Marcos. Y es más, nos encantaría caminar contigo, nos encantaría estudiar Marcos contigo, si fuese posible, para que juntos, porque todos, sin importar cuántos tiempo llevemos en el Evangelio, todos necesitamos conocer más a Jesucristo. Pero ahora veamos esto en particular de estos dos versículos que están acá. Empecemos con la primera frase. Después, ¿qué dice? Hasta ahí. Ahí hay una primera información que se nos da. Ahí hay una primera noticia y no es una buena noticia. Este es como el aviso de que imagínate que a un amigo tuyo o te llega el mensaje: hey, al hermano o a tu amigo tal, la abogada ya ganó, dice. Ya lo metió al bote, dice.
¿Cuál sería tu reacción? Se lo dije. Híjole, ya no me va a pagar entonces, dice. Bueno, Juan lo acaban de encarcelar. ¿Quién Juan? Juan el Bautista. Porque hay varios Juanes en la Biblia, ¿no? Pero aquí se refiere a Juan el Bautista. La razón por la cual a Juan el Bautista lo encarcelan es muy práctica. El hombre se puso a predicar la palabra de Dios. De repente aparece Herodes con su esposa y este hombre le dice unas cuantas verdades. Y entonces la esposa de Herodes, que en realidad había sido su cuñada, le dice un día a su hija, dile a tu papá que te traiga la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, Herodes cumple su promesa y lo manda a encarcelar. Es curioso porque aunque esta historia pareciera lejana, ahorita que platicaba nuestro hermano Luis aquí, tenemos casos de cristianos hoy en la cárcel por el único hecho de hacer lo que Juan el Bautista hacía, predicar el evangelio. Entonces Juan, por causa de personas que se molestaron por la palabra, literalmente pidieron su cabeza. A veces en el trabajo dicen, hey, pidieron tu cabeza. Dicen, ¿han escuchado esa frase? Oh, se están volando cabezas, dice, ¿va? ¿Así dice, va? O sea, Juan pidieron su cabeza. Literal pidieron, y vaya. Al final fue literal esto. Noticias de injusticias las tenemos todos los días. Lo curioso es que solo se vuelven relevantes las injusticias cuando nos las hacen o cuando es algún conocido. Es como noticias de fallecimientos. Todos los días fallecen personas, pero no son relevantes hasta o que es un conocido o es un familiar directo. Entonces, noticias de este tipo hay todos los días. La razón es simple. Estamos inmersos en un mundo injusto, en un mundo caído, como hemos dicho en otras ocasiones. Estamos inmersos en un mundo donde cada uno de nosotros trata de vivir su propia vida a su manera, como diría el profeta Frank Sinatra, y simple y sencillamente no me importa a los demás. Lo curioso es que Marcos, su intención no es darnos malas noticias, su intención es darnos una buena noticia. Es por eso que Marcos pasa de esta frase, Juan había sido encarcelado, a tomar la segunda parte del versículo y el versículo 15 a darnos una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús vino a Galilea. La buena noticia inicia con Jesús. Jesús accionando, viniendo, dice, a Galilea. Pero no solo eso. Jesús viene a Galilea a hacer algo. Aquí es muy curioso esto. Jesús ya ha aparecido en la escena hasta aquí en este punto. Vuelvo a repetir, como Marcos va muy rápido, aquí Jesús ya fue bautizado. Jesús ya pasó 40 días en el desierto y ahora aparece en la escena. ¿Qué dice que apareció haciendo? Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando. Y entonces Jesús aparece en Galilea predicando. ¿Qué estaba predicando Jesús? ¿Vengan a mi iglesia? ¿Qué estaba predicando Jesús? El Evangelio. Ahora, vayamos al verso 15. Porque el verso 15 nos da 4 pautas para entender el Evangelio de Dios. Porque
propósito de esta mañana es que entendamos el Evangelio de Dios que Jesús predicaba. ¿Cuáles son estas 4 cosas que son importantes para entender el Evangelio o para entender el mensaje de Jesús? Lo primero es que el Evangelio incluye que hay un tiempo. ¿Qué dice ahí el tiempo qué? Número 2, el Evangelio implica que hay un reino. ¿El reino de quién? El Evangelio demanda 2 cosas: arrepentirse y creer. Esto es lo que quiero hacer esta mañana. Presentarte el Evangelio de Jesucristo en palabras de Jesucristo para que entonces cada uno de nosotros tome una decisión. Lo que queremos como iglesia es que esta mañana regreses a casa con unos 2 tamales, aunque sea, con un buen café, pero lo más importante, que te lleves el Evangelio y que tomes una decisión. Va por ahí el asunto. Empecemos con el tiempo. ¿Qué dice Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Posicionémonos en los oyentes primeros de Marcos. Marcos nuevo, o los lectores de Marcos. Acuérdate, Marcos le está hablando a un pueblo no judío. Los judíos entendían muy bien el elemento de estos tiempos. ¿Por qué? Porque la mayoría, si no es que todos los judíos, eran, mientras a nosotros nos mandaban al kinder, a la primaria, ellos los mandaban a estudiar el Antiguo Testamento. Entonces los judíos crecen con el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero el gentil no. Entonces, cuando Jesús aparece diciendo el tiempo se ha cumplido, es una referencia para decirle a las personas, miren, Dios prometió algo. Y hoy se ha cumplido lo que Él prometió. Para esto tenemos que hacer algunas conexiones. Lo primero, nosotros los cristianos creemos que Dios existe y que Dios nos hizo. Respeto que tal vez tú estás aquí y creas que venimos del mono. Tal vez algunos nos parecemos un poquito, pero no venimos del mono. Y hay un montón de estudios, y te puedo recomendar libros que debaten este elemento o esta postura. El punto aquí es que Dios existe y Dios nos hizo. Pero según la Biblia, que nosotros los cristianos creemos que es la palabra de Dios, Adán y Eva pecaron en el jardín. Y cuando ellos pecaron, fueron, dice la Escritura, expulsados del jardín. Ese elemento de ser expulsados del jardín tiene un simbolismo más importante, y el simbolismo más importante es una separación entre Dios y nosotros. A esa separación es parte de lo que nosotros entendemos como pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Una separación que es imposible en nuestras propias fuerzas o estrategias poder eliminar. Entonces, como Dios sabía que nosotros no podíamos ni queremos volvernos a Dios, Dios promete algo. Y lo que promete es Él venir a nosotros. Entonces, desde a lo largo del Antiguo Testamento, Dios fue llamando a su pueblo de diferentes formas. Hebreos dice que a través de diferentes tiempos, de diferentes profetas fueron anunciando. Cuando Jesús aparece, Jesús dice, ¿qué creen? El tiempo que Dios dijo que se cumpliría, se ha cumplido. Esta es la referencia de Jesús aquí. Lo que Dios prometió, se ha cumplido. ¿Qué prometió Dios? Enviará a alguien. ¿Me pueden ayudar o puedes buscar Gálatas 4:4 ahí en su Biblia, o si me pueden ayudar en las pantallas? Ahí está, miren. Este es Pablo. El apóstol Pablo es el máster en explicarnos la teología. Miren lo que Pablo dice. Pero cuando vino, ¿qué cosa?
Eso de la plenitud del tiempo no es otra cosa que el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el tiempo que se tenía que cumplir, ¿qué hizo Dios? Envió nacido y nacido bajo la ley. Esta es la referencia de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el tiempo llegó, Dios cumplió lo que prometió. Déjame hacerte una aplicación aquí. Qué triste es cuando un tiempo especial que tanto esperábamos llega y no lo disfrutamos. Hay quienes, por ejemplo, les encanta la Navidad, ¿no? Y desde el 1 de enero ya, Navidad. Desde enero ya están pensando en Navidad. Les dicen, aprovechemos ahora en enero en comprar el árbol, dice, porque salen baratos. No, o sea, me refiero a que todo el año lo están esperando. ¿No? Y ya, se preparan con muchas cosas. Y llega Navidad. Y por X o Y motivo, peleando andan ese día. Y a veces, ¿quién dice, ¿y tanto esperabas que llegara este tiempo? Hay quienes anhelan tanto. Por ejemplo, tener un carro. Y llega el tiempo que se cumple, que después de ahorrar, después de tantas cosas y tantas situaciones, por fin tienes el carro y en lugar de disfrutarlo, pleito se vuelve. Un trabajo. Ay, ¿cuánto quisiera yo conseguir ese trabajo, ese contrato, esto, aquello? ¿Se da? Para pleitos. En palabras de Jesús, se cumple el tiempo, pero parece que nosotros estamos desfasados. Y tan así somos, miren, tan así es la insatisfacción que hay aquí adentro, que logramos algo y ya queremos algo más. Y entonces siempre estamos pensando en lo que no tenemos sin agradecer lo que ya tenemos. Y somos expertos en los tiempos. Jesús le dice a su audiencia en alguna ocasión, ustedes son expertos de saber cuándo va a llover. ¿No han escuchado de repente que inicia el año? Dice, no, dice, acuérdense, son las cabañuelas, ¿sí? Algo así, o canícula, ¿no? No, y dice, del 1 al 2 y luego dice, va de regreso, dice. No, en mayo va a llover. ¿Hoy qué sería? Febrero loco, dicen. Nos volvemos expertos de los tiempos. Pero ¿sabes? Y esto es triste. ¿Sabemos leer tiempos? ¿Estamos a la expectativa de que se cumplan ciertos tiempos? Este es como aquellos que no se han casado y ahí andan poniendo fecha cada rato. No, es que antes de casarnos queremos, no. Y llega eso y, no, pero todavía y todavía y todavía, y somos expertos en andar poniéndole tiempo a las cosas. Lo triste es cuando el tiempo de salvación llega, o lo ignoramos o lo aplazamos. Jesús le dice a su audiencia, el tiempo se ha cumplido. Y su audiencia no quiso escucharlo. Y me encanta porque muchos cuando se le habla de la salvación, se le habla del evangelio, una de dos, o lo ignoramos, lo rechazamos, o lo aplazamos. Y me encanta cómo los seres humanos somos bien orgullosos porque según nosotros tenemos asegurado el mañana.
Mañana. Es que, y muchos que rechazamos a Jesucristo como Señor y Salvador siempre estamos con, no, pero primero voy a componer esto y después. No, hermanos. Porque siempre va a haber algo el cual busquemos aplazar las cosas. Y de entrada, nadie de nosotros tiene asegurado el mañana. Según Jesús, el tiempo se ha cumplido y para cada uno de nosotros que estamos esta mañana, déjame decirte esto, hoy es el tiempo de salvación para ti. No sé mañana, me encantaría decirte que mañana también, pero al menos hoy estás aquí y el tiempo de salvación se ha cumplido para ti. Esto me lleva al segundo elemento que Jesús pone en el versículo 15. Mira lo que dice. Un reino. El tiempo se ha cumplido. ¿Y el reino qué dice? Los testigos de Jehová, los mormones y un montón de otras sectas tienen un punto tan importante en el cual nosotros no estamos de acuerdo con ellos y por eso les llamamos sectas. Y es el punto de Jesucristo. Ellos no creen que Jesús es Dios. Lo irónico es que si tú quitas la deidad de Jesucristo de la Biblia, te problemas de una manera tan complicada que lo único que te queda es torcer la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús dice aquí, y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado, es porque Jesucristo, uno de los títulos que tiene es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo el reino de Dios se ha acercado, no es otra cosa que está diciendo yo, que soy el Rey y que mío es el reino, he llegado. El tiempo se ha cumplido, mi reino está aquí porque yo soy el Rey, dice Jesús. Porque el reino de Dios, para empezar, es Dios mismo. Y los cristianos creemos, porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no lo creen, los mormones no lo creen y un montón de religiones no creen que Jesús es Dios. Hasta el musulmán, por ejemplo, que cree que Jesús es un profeta más. Nuevamente, hay todo un elemento de estudios que soportan, uno, que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, y la Biblia dice que Jesús es Dios. Mira cómo aparece Jesús predicando, diciéndole a la gente, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Son dos verdades que la gente estaba esperando que pasara. Pero cuando Jesús aparece, lo primero que fue hacia él fue un rechazo. Ahora, podemos pasarnos años estudiando el concepto del reino de Dios. Pero para mí, lo más importante no es entender el reino de Dios. Para mí lo más importante, y creo que es donde Jesús se va a enfocar, es la invitación a que seas parte del reino de Dios. Porque esto es como, piensa un país que te gusta que no sea México. Tú lo estudias, te vuelves experto de ese país. Pero tú no perteneces a ese país. Yo me puedo volver experto del reino de Dios y no ser parte del reino de Dios. Y aquí la pregunta entonces se vuelve personal. ¿Tú perteneces al reino de Dios? Y no me vengan con la frasecita más común que decimos, pero todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos creación de Dios, pero pertenecer al reino es otra cosa. Este es como, por ejemplo, si tú un día me invitaras a tu casa y estuviéramos ahí comiendo
y ahí estuviéramos, si tú dijeras, Señor, te doy gracias porque toda mi familia está acá. Y nada más lo decimos por la frase, ¿no? Y decir, porque estoy contento que eres mi amigo, eres mi amiga y estás ahí. ¿Pero realmente soy tu familia? ¿Me vas a poner en tu testamento? Pensé que iban a decir amén. Oí que no hay amor. No, o sea, el ejemplo que quiero poner es el hecho que seamos creación de Dios no nos hace hijos de Dios. El hecho que seamos amigos, el hecho que seamos familia en Cristo, no significa que me tengas que poner en tu testamento. Piensa en las familias. De hecho, la semana pasada conocí a una familia que ha adoptado a 11 niños. Adoptó a 11 niños. Era una familia que no podían tener bebés. Oraron y hoy tienen 11 hijos. Ellos, este matrimonio, dice, Dios me ha dado 11 hijos. No dice, Dios me permitió 11 adopciones. No, ellos dicen 11 hijos. Y por más que tienen este corazón para adoptar hijos, y económicamente creo que están bien, digo yo, ¿nosotros somos sus hijos de ella? ¿De este matrimonio? ¿Cómo seríamos sus hijos? ¿Que nos? Como aquella película de la niñita que dice la maestra, ¿cómo? Adópteme, maestra. Mi pregunta para ti es esa. ¿Eres parte del reino de Dios? Porque esta es la pregunta que yo creo se vuelve la más importante de tu vida. Porque esto tiene que ver no solo con esta vida, esto tiene que ver con la eternidad. Esto tiene que ver con lo que va a pasar después que te mueras, porque ¿qué crees? Nos vamos a morir. Dice, a esto vine a la iglesia a escuchar. Te tengo que hablar claro, ¿no? Entonces, para que no quede duda, dice Jesús, les voy a decir cómo puede ser parte de mi reino, dice Jesús. Dos cosas nada más. Fácil. ¿Qué dice Jesús? Y son dos cosas porque aparece el conector y. Ok. Entendamos estas dos cosas. Primero, el llamado que Jesús hace. Primero fueron noticias, ¿verdad? ¿El tiempo qué? ¿El reino de Dios qué? Ahí están las noticias. Ahora Jesús demanda con las noticias que acabas de recibir, ¿qué vas a hacer? Y Jesús te está invitando y nos invita a, ¿qué dice? Arrepiéntete y cree. Ok, pero entendamos el arrepentimiento, porque luego tenemos falsos conceptos de arrepentimiento. Por ejemplo, la mayoría de religiones del mundo dicen, si no es que todas, yo creo, la vez pasada, ¿se acuerdan? Ya tiene rato hicimos un curso de apologética e hicimos un estudio de las religiones y por lo menos la mayoría, si no es que casi todas, dicen que para llegar al cielo tienes que hacer algo. Pensemos en la más común aquí en nuestro contexto, el catolicismo romano. Si se acuerdan, el año pasado hicimos una serie respondiendo a la pregunta, ¿por qué no somos, se acuerdan? ¿Por qué no somos católicos romanos? Y dentro de las enseñanzas hicimos un estudio de las encíclicas, ¿se acuerdan? Las encíclicas son estos documentos oficiales por el Papa, por el Vaticano, no solo el de ahorita, a lo largo de la historia, y vimos con detalles lo que el catolicismo romano cree.
luego hicimos el ejercicio de comparar lo que la Biblia dice. Porque si decimos que no somos católicos romanos, tenemos que tener los argumentos por qué. Entonces hicimos este ejercicio. Bueno, dentro de las encíclicas del catolicismo romano aparece, por ejemplo, una de las más clásicas, que dicen que cuando una persona muere, ¿a dónde se va el alma? Al purgatorio, ¿verdad? Cabe aclarar que no hay ni un solo texto en la Biblia que sustente eso. Eso está en las encíclicas del Vaticano. Aparte, dice que por la intercesión de los santos, tu alma pudiera salir del purgatorio. Pero para que uno de los santos interceda por ti, o sea, tú te mueres, no, o sea, normalmente una persona dice, no creo que me vaya al cielo, pero tampoco voy a ir al infierno. Hay gente más mala que yo, porque siempre estamos comparando, ¿no? No. Entonces, me voy al purgatorio. Para yo salir del purgatorio, santos me tienen que, esto se le llama los méritos de los santos. Ellos hablan de un tesoro de méritos que es como te va a dar paga para entrar al cielo, en una versión más fácil. Pero el santo, el san al que le vayas a rezar, tiene que interceder por ti. Pero para que ese santo te haga caso, no es fácil. ¿Sabes qué tienes que hacer? Unos buenos tamales. Porque aquí se los rezos, fue. Y para que la plebe llegue a rezar, ¿cómo llega? Cuando acaba el rezo, es cuando más la plebe llega. Y ahí está la rezadora. Como mandando mensaje. Pero es así, ¿no? Acuérdense, analizamos el Ave María en su momento y veíamos cuántas herejías tiene el Ave María. Analizamos algunas cosas del Rosario en su momento aquí también y vimos cuántas cosas antibíblicas lo tiene. O sea, vuelvo a repetir, no se trata nada más de, ay, esos católicos. No, se trata de informarnos de una manera correcta, sabia. Y analizamos en su momento algunas cosas del Rosario, del Ave María, y vimos algunas cosas que son incoherentes a la luz de la Escritura. Pero según ellos, un alma que termina en el purgatorio, a través de los rezos, a través del sacerdote, a través del papa, puedes hacer que el alma, de hecho eso fue lo que pasó en la Reforma, pero puede ser que el alma salga del purgatorio y entonces, como entrada a un club de estos VIP, llegues a la puerta del cielo. ¿Y quién va a estar en la puerta del cielo? ¿Qué tiene San Pedro en la mano? Pero digo, yo creo que ya ahorita se actualizó, ya es código, ya es biométrico. Ya Pedro pone nada más su cara y ya se desbloquea la puerta. Pero según esta línea de pensamiento, primero Pedro te va a buscar, ¿no? La base de datos. A ver, tu nombre, tu apellido. Y ahí te va a ver y... Qué momento de tensión ese, ¿no? Ahí sí quien sea se pone a rezar. Y ya, te apareces ahí y dices, aceptado, ahora. Y ya los angelitos con sus arpas ya te están esperando, ya. Listo. Lo irónico o lo curioso es que la Biblia no dice nada de eso. Esos son meros inventos que saber de dónde se los sacaron, pero no hay ni un solo versículo que nos soporte esto. Pero déjame darte un versículo que está en la Biblia. ¿Me ayudas con Hebreos 9:27?
Miren, este está padre, para que un día si quieres compartírselo con alguien así en un cumpleaños o algo. ¿Qué dice? ¿Es un buen versículo para un cumpleaños? ¿Cómo no? Más si no es cristiano, ¿no? Le está advirtiendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un decreto de un rey es inamovible. Y el rey de reyes decretó algo. Que los hombres, y ahí está incluyendo por el tema de la carta, hombres y mujeres, está decretado que los hombres, ¿qué dice? Listo, todos vamos a morir. Y dice que después de la muerte que viene, el juicio, donde solo tú estarás delante del juez. Solo tú y él, sin nadie más quien interceda por ti. Aquí no es que conozco al fiscal, conozco el gober es mi amigo, nada. Es tú y el juez. ¿Y adivinas quién es el juez? Jesucristo, al que rechazamos aquí algunos de nosotros. Por eso Jesús dijo, si me niegas, yo te voy a negar. Porque ¿cómo quieres que yo te acepte si tú me negaste? ¿Qué le vamos a decir a Jesús para que nos deje entrar a su reino? Mira, Jesús, cuando a veces me paraba en el semáforo, compraba paletas ahí a los niñitos. No tomé, bueno, a veces un poquito. No fumé, no esto, no lo otro, y sacamos según nosotros nuestras listas para, según nosotros, convencer al juez. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuando estemos delante de Jesús como juez, simple y sencillamente nuestro juicio se determinará si tú eres parte del reino o no eres parte del reino. Se acabó. Nuevamente, Jesús no nos deja en el aire como para nosotros le inventemos cómo ser parte del reino. Jesús nos dice cómo ser parte del reino. Ya lo vimos, Marcos 1:15. Arrepiéntete y ¿qué? Y cree. Ok, empecemos tantito con el arrepiéntete. Lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. Eso lo sintió Judas cuando traicionó a Jesús. Ay, es que me siento mal por lo que hice. Pero al rato lo sigues haciendo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es solo un cambio de conducta pasajero o superficial de el que echaba trago ahora ya no toma. El que esto ya no hace esto. Porque muchas veces lo que termina pasando es que dejo el alcohol, pero tomo otro ídolo en mi corazón. Ya dejó de tomar, pero resulta que sigue siendo mentiroso. Ya dejó de tomar o ya dejó de hacer esto, pero no puede perdonar. Hay orgullo y hay tantas cosas en su corazón. Arrepentimiento no es reconocer algo y a la vez tratar de justificarnos por lo que hicimos. Está bien, te fallé, pero mira, déjame explicarte. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es reconocer una parte de algo o seleccionar que sí y que no es mi culpa. Mira, está bien, lo hicimos, pero yo no tuve toda la culpa. Muchos dicen, yo soy víctima de las circunstancias. Miren, en la Biblia hay por lo menos 3 palabras que se usan para el arrepentimiento. 2 están en hebreo y una en griego. En hebreo hay una que está, por ejemplo, muy rápido por cuestiones de tiempo, que está en Malaquías 3:7. La palabra es shub.
Y básicamente la palabra arrepentimiento ahí no es otra cosa que vamos caminando en una dirección y ahí la palabra tiene el principio o el punto de vuelta en U. Porque en esencia el tema es voy caminando de espalda a Dios porque Dios no me importa y el arrepentimiento me vuelve a Dios. No es un giro de 360 grados. Porque ¿cómo sería? Quedo igual. ¿No? La segunda palabra que se usa para arrepentimiento en el Antiguo Testamento es una que aparece en Job, que se refiere a un dolor a nivel de tu corazón que te hace estar enojado o triste por lo que hiciste, es decir, algo aquí que te pesa. Cuando realmente estás arrepentido por algo, sientes aquí esa carga. Hay un elemento emocional. Y en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra metanoia, que implica un cambio de mente. Cuando el arrepentimiento del que Jesús habla se da en la vida de una persona, implica un cambio de mente, de actitud, de conducta, en otras palabras, un cambio total. No es abrazar una religión, no es abrazar unas cositas por ahí de que superficiales, no. Es un cambio total de vida. En palabras de Jesús, es nacer de nuevo. Yo creo que el arrepentimiento viene por la convicción de pecado. La convicción de pecado no es otra cosa que un entendimiento claro que soy pecador. Y yo creo, o al menos como iglesia hemos creído, que esa convicción de pecado te lo regala Dios. ¿Por qué? Porque de otra forma, generar que la persona se sienta mal puede aprovecharse para la manipulación. Y como hicimos que la persona se sienta mal, en ese momento, según siente remordimientos, se arrepiente, dice que cree, pero al rato, ese sentimiento desapareció. Y entonces, realmente ni se arrepintió ni creyó. El arrepentimiento, cuando es bíblico, viene de una convicción genuina. Y mi oración esta mañana es que el mejor regalo que pudiéramos llevarnos esta mañana es tener una convicción genuina de pecado, poder decir, wow, ya lo entendí, soy pecador. Ya lo entendí, lo tengo claro. Si no me arrepiento y creo, mi destino después de la muerte es el infierno. Ya lo entendí. Y es por eso que Jesús termina con una invitación. Arrepiéntanse y... Porque esto es lo que hacemos los cristianos. Creemos en el Evangelio. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús vendrá por segunda vez. Creemos que existe el infierno. Creemos que el infierno es real y el cielo es real. Creemos en la Biblia porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es lo que creemos. Que para ir al cielo no necesitamos a un pastor, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un tema monetario de decir la salvación es por una ofrenda, por un diezmo. Es más, aquí como iglesia no levantamos diezmos, porque no vemos en el Nuevo Testamento el tema de los diezmos. Creemos firmemente que cuando una persona se arrepiente y cree, entiende que toda su vida y lo que le pertenece es de Dios. Porque todo viene de Dios. Y es para Dios. Todas las bendiciones que hoy tenemos es gracias a Dios. Entonces no se trata de llegar un día al cielo y decirle al juez, mira cuánto dinero di, mira cuánto hice, cuánto. No.
no. El juez te va a preguntar algo bien sencillo. ¿Eres parte del reino o no? ¿Eres de mi reino o no? Porque, ¿qué crees? Solo hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. Y la decisión es tuya. ¿A qué reino quieres ir? Perdóname, tengo que ser claro, no hay puntos intermedios. Me encantaría que hubiera un punto intermedio. Sí, muchos tenemos la idea y nos hemos creído la mentira de que estamos construyendo nuestro propio reino. Pero aún tu propio reino está enmarcado en un reino más grande y no es el de Dios. Y Jesús está invitándonos a los gentiles que en su momento lo oyeron y a nosotros a participar, a ser parte de su reino. ¿Recuerdas que el verso 14 inicia con una mala noticia? Juan había sido. Te quiero dar una mala noticia para ti. No tiene que ver con los tamales, tranquilos. Eso ahí está. Pero déjame darte una mala noticia. Si partes de este mundo sin Cristo, si partes de este mundo sin ser del reino de Dios, si partes de este mundo sin arrepentirte, sin creer en el Evangelio, esta es la mala noticia para ti y para mí. Estaremos por la eternidad en el infierno, donde por más galleta y tamales que hagan aquí por ti, no vamos a salir de ahí. Aunque den los mejores tamales. La razón es porque somos pecadores. Y tan así somos pecadores, mis hermanos, que ni nosotros mismos nos damos cuenta que pecamos. Vaya, pecamos como tomar agua. Dice uno, lo bueno que yo no tomo agua, dice uno. Yo pura coca. Pues entonces pecamos como tomar coca. Hermanos, mentimos, pero así. Llegamos tarde a un lugar, hermano, ¿por qué llegaste tarde? Es que había tráfico. Te levantaste tarde. ¿Pero a quién le echamos la culpa? A otros. ¿Por qué? Porque nos interesa más nuestro reino. Mentimos a la primera. Perdonamos con condiciones. Te perdono, pero es la última vez que lo hagas. Te perdono, pero aquí se termina nuestra amistad. Cuidado, hermanos. ¿Sabes? Juan el Bautista no salió de la cárcel. Eso habla que creer en el Evangelio no es el famoso Evangelio de la prosperidad o del éxito de decir cree en el Evangelio y te va a ir súper bien en esta vida. No, Juan el Bautista creyó en el Evangelio. Juan el Bautista predicó el Evangelio. Juan el Bautista era del reino de Dios y terminó en la cárcel y terminó decapitado. ¿Pero qué crees? Cuando Juan el Bautista murió, se presentó delante del juez. Y por cuanto Juan el Bautista era parte del reino, Juan el Bautista entró a un gozo celestial. Por favor, considera las palabras de Jesús. Él dijo que el tiempo se había cumplido. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿sabes que hoy es el tiempo de tu salvación? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y hoy se acercó a ti. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer ante el reino que ha venido hoy a ti? Jesús dijo que nos arrepintamos. ¿Qué vas a hacer? Es más, yo te invitaría esta mañana a decirle a Dios, Señor, regálame la bendición del arrepentimiento. Regálame una convicción genuina de mi pecado. Ayúdame a entender la mala noticia para ver lo hermoso de la buena noticia. Clama a Dios, pídele a Dios el mejor regalo que puedas recibir.
¿Sabes? Porque no se trata de ser parte de una congregación, de un templo, o llevar una etiqueta en nuestros carros de un versículo bíblico. Se trata de que si realmente nos hemos arrepentido y hemos creído. Y si te has arrepentido, Jesús nos invita a creer en el Evangelio, que no es otra cosa que creer que Jesucristo es Dios, creer que Jesucristo es Señor y Salvador. La Biblia dice que espiritualmente estamos muertos. Efesios capítulo 2. Pero si esta mañana hay algo, una pequeña brisa, por así decirlo, dentro de ti, de una convicción de pecado, de que estás empezando a entender que eres pecador, yo te pido, por favor, que sigas esa línea y que le digas al Señor: regálame el arrepentimiento, regálame la convicción de pecado, regálame la oportunidad de entender que voy camino al infierno, pero que tú eres el Señor y Salvador. Y entonces mi pregunta para ti es esa: ¿crees en el Evangelio? Las mochilas que hoy se van a regalar a los niños, los juguetes, los tamales, el café, todo eso alguien más lo hizo por nosotros, para nosotros. De eso se trata el Evangelio, de lo que alguien hizo por nosotros, para nosotros. Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Pero esto es personal. Esto no es que si yo soy cristiano, en automático mi esposa y mis hijos, no. Esto es personal, esto es tú y Dios, porque cuando estés delante del juez, no vas a estar nadie más que tú y Él. Nadie más. Ni tus papás, ni tu esposo o esposa, ni tus hijos, ni ningún pastor, ni ningún sacerdote, porque la salvación es personal. Esto es tú y Él. Y mi sugerencia, mi consejo, tienes que tomar una decisión hoy. Porque la Biblia es clara cuando dice que después de la muerte no viene otra oportunidad. Después de la muerte lo único que hay es un juicio. Y hoy tenemos la bendición, la oportunidad de ponernos a cuenta con el juez. Y decirle: juez, reconozco que soy pecador. Me quiero arrepentir. Quiero creer en el Evangelio. Pero es algo que yo no puedo solo. Te necesito. ¿Te parece si oramos? Vamos, toma un momento y habla con Dios en tus palabras.